Desde muy joven, Elías Ortega supo que no había nacido para lo ordinario. Criado en un pequeño pueblo de provincia, con una madre enfermera y un padre mecánico, aprendió desde niño a trabajar duro, a escuchar, a observar. A los 17 años, mientras sus compañeros soñaban con autos o fiestas, él pasaba horas frente a una computadora, estudiando modelos de negocio y diseñando proyectos que parecían imposibles. A los 23, ya había fundado su primera startup, una plataforma digital que ayudaba a pequeños productores agrícolas a vender sus productos sin intermediarios. El impacto fue inmediato. En menos de 3 años, la empresa creció tanto que inversionistas de toda Latinoamérica comenzaron a poner los ojos en él. Elías no solo era inteligente. Tenía visión. Y tenía corazón. Sabía que la clave de cualquier imperio era el respeto por la gente que lo sostenía. Por eso, trataba a sus empleados como socios y a sus socios como amigos. Todo parecía ir perfecto. Fue en uno de esos eventos de negocios donde conoció a Lorena. Elegante, culta, brillante en las palabras y perfecta en los gestos. Ella decía haber trabajado en marketing para grandes marcas y tenía un don para moverse entre la alta sociedad. Elías, que había pasado gran parte de su vida entre números y esfuerzo, cayó rendido ante su encanto. En menos de un año, se casaron. Y como muestra de confianza absoluta, él empezó a dejarla involucrarse en los asuntos financieros y legales de su nueva empresa, una red de inversiones tecnológicas que estaba a punto de explotar a nivel global. Lo que Elías no sabía era que Lorena ya tenía otros planes. Y no los tenía sola. Mientras él trabajaba 14 horas al día cerrando contratos, consolidando alianzas y diseñando estrategias de expansión, Lorena tejía en la sombra un plan minucioso junto a un antiguo socio de Elías, Tomás Gutiérrez, un abogado con ambición desmedida y ética cuestionable. Ambos, amparados en la confianza que Elías les otorgaba, comenzaron a transferir propiedades, acciones y patentes a una nueva razón social. Todo estaba a nombre de Lorena. Todo. Y cuando Elías, al borde de firmar un contrato multimillonario con inversionistas estadounidenses, pensaba que estaba por entrar en la cima del mundo empresarial, su castillo se desmoronó en segundos. La traición no vino con gritos ni escándalos. Llegó en forma de citatorio legal. Una notificación fría, impresa en papel blanco, que informaba a Elías que ya no tenía ningún derecho sobre su propia empresa. Las firmas, los contratos, las transferencias, todo había sido legalizado en los meses anteriores. Él no lo podía creer. Revisó los documentos, uno por uno. Su firma estaba en todos. Pero no recordaba haber firmado jamás tales papeles. Lo habían engañado. Lo habían utilizado. Y lo habían hecho con maestría. Lorena apareció ante él con una sonrisa calculada. No te pongas sentimental, Elías. Es solo negocio. Tú mismo dijiste que hay que saber cuándo cortar pérdidas. ¿Tú hiciste esto? Preguntó, con la voz rota. Yo solo aproveché tu ingenuidad, respondió ella. Y Tomás fue muy eficiente. Elías intentó pelear legalmente, pero todo estaba perfectamente orquestado. Cada paso que había dado con Lorena había sido una trampa disfrazada de amor. El sistema le cerró las puertas. En poco tiempo, perdió el acceso a cuentas, oficinas, empleados, incluso sus ideas más valiosas fueron registradas bajo la nueva firma, Algety Global. Se refugió en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, el mismo en el que había vivido cuando apenas empezaba. No tenía dinero. No tenía empresa. No tenía esposa. Pero sí tenía algo que ellos jamás podrían robarle, su mente. Mientras Lorena y Tomás celebraban el éxito robado con fiestas y portadas en revistas, Elías desapareció del foco público. No habló con medios. No buscó venganza. Solo se encerró en silencio, planificando. Se rodeó de las únicas personas que habían sido leales, 2 antiguos programadores de su primera startup, una abogada joven que lo admiraba desde la universidad, y un ingeniero agrónomo que había trabajado con él desde el inicio. En un pequeño coworking sin ventanas, comenzó a construir desde cero. Esta vez con más cuidado.
esta vez sin ceder su nombre ni su esencia. Y lo llamó Kairos, que significa el momento justo. Elías había aprendido su lección. Esta vez, cada decisión pasaba por él. Cada documento era leído con lupa. Kairos no sería solo una empresa, sería un reflejo de su alma reconstruida. Ya no buscaba fama, ni reconocimiento. Solo construir algo limpio, justo, sólido. Algo que no naciera desde el ego, sino desde el propósito. Kairos comenzó como una plataforma que unía a pequeños emprendedores con inversionistas dispuestos a apostar por ideas sustentables. Nada de grandes corporaciones, nada de especulación vacía. Proyectos reales, con impacto social. Agricultura orgánica, energías limpias, tecnología educativa. Los primeros meses fueron difíciles. Sin capital fuerte, todo dependía de la reputación de Elías. Algunos aún lo veían como el joven brillante que había sido estafado. Otros lo consideraban acabado. Pero con el tiempo, sus acciones hablaron más fuerte que los rumores. Los resultados comenzaron a llegar. Los proyectos financiados por Kairos crecían, generaban empleos, resolvían problemas reales. Y entonces llegaron los primeros medios, intrigados por el regreso del joven caído. Pero Elías los evitaba. No buscaba protagonismo. Sabía que el silencio era su mayor ventaja. Mientras tanto, LGD Global, la empresa robada por Lorena y Tomás, comenzaba a mostrar grietas. Su enfoque era puramente financiero. Inversiones rápidas, crecimiento desmedido, recortes internos. Lo que para Elías había sido una red de colaboradores comprometidos, ellos lo transformaron en una máquina sin alma. Despidieron a los mejores empleados. Tercerizaron todo. Y sobre todo, trataron a las personas como números. En solo un año, varios proyectos fracasaron por mala administración. Pero Lorena y Tomás seguían vendiendo la imagen de éxito. Las portadas, los cócteles, las entrevistas llenas de promesas. Nadie veía lo que ocurría detrás de los muros de cristal, caos, corrupción y una plantilla desmoralizada. Un día, un antiguo desarrollador de LGT contactó a Elías en secreto. Quería trabajar con él. Dijo que Kairos le recordaba lo que significaba hacer las cosas con sentido. En los meses siguientes, otros empezaron a seguir ese camino. Silenciosamente, Kairos absorbía lo mejor de lo que alguna vez fue suyo. Elías no necesitaba destruir a Lorena ni a Tomás. Ellos solos estaban cavando su caída. Mientras Kairos crecía con paso firme, LGD Global se desmoronaba desde adentro. Los empleados comenzaron a renunciar en masa, las juntas se llenaban de tensión y las métricas prometidas a inversionistas jamás se cumplían. Pero Lorena y Tomás seguían apostando por las apariencias. Organizaban eventos ostentosos, fingían solidez en entrevistas y ocultaban las cifras reales a través de movimientos contables cuestionables. Lo que no sabían era que algunos de esos movimientos ya estaban bajo la lupa de las autoridades fiscales. El exceso, la imprudencia y los tratos turbios habían dejado rastros. Una auditoría discreta pero implacable se había iniciado. No fue producto del azar. Fue provocada por la denuncia anónima de alguien que conocía demasiado bien el sistema y las trampas que podían enterrarlo. Kairos, por otro lado, ya era más que una empresa. Se había convertido en una comunidad. Cada proyecto que apoyaban era documentado y compartido en redes sociales por los propios emprendedores. Elías jamás aparecía como protagonista. Dejaba que las historias hablaran por sí solas. Agricultores que triplicaban su producción sin químicos. Escuelas rurales conectadas con tecnología. Mujeres emprendedoras que ahora podían sostener a sus familias. Todo lo que LGD Global prometía. Kairos lo hacía. Fue entonces cuando un artículo independiente, sin que Elías lo supiera, publicó una nota que lo cambiaría todo, el hombre que perdió su imperio, y construyó uno mejor sin venganza. El texto se volvió viral. Millones de personas conocieron su historia, y los inversionistas que antes habían dudado empezaron a tocar su puerta. Elías no buscaba aplausos. Pero entendía que esa visibilidad podía servir para algo más grande.
Aceptó dar una entrevista. Habló con serenidad. No mencionó a Lorena ni a Tomás. No los necesitaba. ¿Cómo lograste reconstruirte?, le preguntaron. Recordando que lo importante no es cuánto tienes, sino para qué lo usas, respondió. Mientras eso ocurría, en las oficinas de LGT Global la tensión se volvía insoportable. Una mañana, agentes de la Fiscalía Financiera irrumpieron con una orden judicial. Computadoras fueron incautadas. Cuentas congeladas. Documentos clasificados. Lorena y Tomás fueron sacados del edificio esposados, bajo cargos de fraude, evasión fiscal y manipulación de fondos. La noticia corrió como fuego entre pólvora. Pareja empresarial arrestada por millonario fraude, decían los titulares. Pero para muchos, no era una sorpresa. Quienes habían trabajado con ellos sabían que tarde o temprano algo estallaría. Lo que sí sorprendía era el silencio de Elías. Ni una palabra, ni una declaración. Solo una publicación en sus redes personales con una frase sencilla: la justicia no siempre es rápida, pero siempre encuentra su camino. Mientras Lorena y Tomás enfrentaban juicios mediáticos y legales, Elías siguió concentrado en Kairos. Para él, la verdadera victoria no era verlos caer, sino saber que había construido algo sin destruirse por dentro. No sentía odio. Sentía paz. En su equipo, algunos celebraban la caída de LGT Global. Pero él fue claro. No estamos aquí para competir con la miseria ajena. Estamos para hacer las cosas bien. Lo que ellos hicieron fue su elección. Lo que hacemos nosotros, también lo es. Esa actitud inspiró aún más a quienes trabajaban con él. Kairos creció en valores, no solo en números. Sus oficinas ya no cabían en un solo edificio. Había equipos en varios países, alianzas con universidades, convenios con organismos internacionales. Sin darse cuenta, Elías había construido un imperio, uno más sólido y duradero que el que alguna vez soñó. Un día, recibió una carta escrita a mano. Era de Lorena. Estaba en prisión preventiva, esperando sentencia. La carta no pedía perdón. Solo decía que había perdido más que dinero, había perdido la oportunidad de estar al lado de alguien bueno. Decía que en el fondo, siempre supo que él era diferente. Que su mayor error no fue traicionarlo, sino subestimarlo. Elías la leyó en silencio. No respondió. Quemó la carta y observó las cenizas caer. Pasaron los años. Kairos se convirtió en una de las plataformas de innovación social más importantes del continente. Elías siguió sin cambiar su esencia. Mismo café sencillo por las mañanas. Mismo escritorio de madera que tenía desde su primer emprendimiento. En una charla para jóvenes emprendedores, alguien le preguntó: ¿qué consejo le darías a quien ha perdido todo? Él sonrió y dijo: que no intente recuperar lo que perdió. Que construya algo mejor. Algo que no dependa de nadie más para existir. Porque el verdadero poder está en empezar de nuevo sin miedo. Y así, la historia de aquel joven empresario que fue traicionado por amor, engañado por codicia y derrotado por la ley, se convirtió en la historia de un hombre que eligió la integridad como camino y el corazón como guía. Y con eso, ganó más de lo que jamás imaginó. Elías había alcanzado el éxito nuevamente, pero esta vez con raíces más profundas. No era una celebridad ni un gurú de negocios. Era un referente silencioso para una generación de emprendedores que estaban cansados de modelos vacíos y promesas rotas. Donde otros veían cifras, él veía vidas. Donde otros pensaban en rendimiento, él pensaba en legado. Pero no todo era perfecto. Aquel tipo de liderazgo, centrado en las personas y la justicia, inevitablemente incomodaba a los grandes conglomerados. Algunos veían a Kairos como una amenaza. Ofrecieron comprarla. Le prometieron cifras astronómicas, cheques que a cualquier otro habrían hecho temblar. Pero Elías los rechazó a todos. No vendo propósito, respondía siempre. A medida que su historia se difundía, muchas personas que también habían sido estafadas o derrumbadas por la ambición de otros comenzaron a contactarlo. Un patrón se repetía:
personas con talento, con ideas, pero que habían perdido la fe después de una traición. A todos ellos, Elías les abría una puerta en Kairos. No solo buscaba talento, buscaba a quienes ya habían conocido el dolor y aún así seguían dispuestos a construir. En una de esas entrevistas, una joven diseñadora gráfica le confesó: «Pensé que nadie volvería a confiar en mí después de lo que viví». Elías le respondió con una sonrisa sincera: «Aquí no buscamos perfección. Buscamos gente que haya tocado fondo, y aún así quiera levantarse». Así nació una nueva unidad dentro de Kairos, Renova, un programa que acogía a personas con historias rotas y les daba la oportunidad de reinsertarse en el mundo laboral con dignidad, herramientas y acompañamiento. El proyecto fue un éxito rotundo. Organismos internacionales comenzaron a replicarlo. Mientras tanto, el caso de Lorena y Tomás seguía en tribunales. Las pruebas eran contundentes. Habían creado empresas fantasmas, manipulado balances y desviado fondos hacia paraísos fiscales. La caída fue definitiva. Ambos fueron condenados. Lo que una vez fue un imperio robado, terminó convertido en cenizas legales. Pero Elías nunca celebró públicamente el resultado. Cuando le preguntaron por la sentencia, solo dijo: «El dolor no se borra con castigo. Se sana con propósito». Elías había entendido algo que muy pocos en su posición comprenden, que el verdadero éxito no está en lo que se consigue, sino en lo que se transforma. Había pasado de ser una víctima a un arquitecto de cambio. Y aunque el mundo ahora lo admiraba, él seguía levantándose todos los días a la misma hora, con la misma rutina, sin lujos innecesarios ni poses vacías. Una mañana, recibió una invitación inesperada. Una prestigiosa universidad internacional quería otorgarle un reconocimiento por su impacto social y ético en el mundo empresarial. Aunque dudó en aceptarlo, terminó asistiendo, más por respeto al equipo que lo acompañaba que por egolatría personal. El auditorio estaba lleno. Jóvenes, empresarios, profesores. Cuando Elías subió al escenario, no llevó discurso. Solo su historia. «Me quitaron todo», comenzó. «Mi empresa, mis ideas, mi dignidad. Y durante un tiempo creí que eso definía quién era. Pero luego entendí que no se trata de lo que pierdes, sino de lo que decides hacer con lo que queda. Muchos me han preguntado cómo logré recuperarme. La verdad es que no me recuperé, me reinventé». Habló por media hora. No mencionó nombres. No habló de venganza. Habló de resiliencia, de valores, de hacer empresa con alma. Esa charla se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo compartieron fragmentos. Su frase «no me recuperé, me reinventé» se volvió lema de muchos. Y Kairos recibió más solicitudes de colaboración que nunca. Pero Elías no se dejó marear por la fama. Mantuvo su enfoque. Ampliaron Renova a más países, crearon un fondo de inversión para jóvenes sin acceso a créditos bancarios y establecieron alianzas con universidades para formar una nueva generación de emprendedores éticos. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, recibió la visita de una mujer mayor. Había viajado desde muy lejos. Era la madre de un joven que había caído en adicciones y al que Renova le había dado una segunda oportunidad. «Solo vine a darle las gracias», dijo, con lágrimas en los ojos. «Mi hijo está vivo porque usted creyó en él cuando nadie más lo hizo». Elías se quedó sin palabras. Agradeció en silencio y la acompañó a la puerta. Cuando volvió a sentarse, comprendió que, después de todo, eso era lo que realmente valía la pena, no los títulos, ni los premios, ni las cifras, sino esas vidas que, sin saberlo, había tocado. Elías continuó su camino sin mirar atrás. Para muchos, era ya una leyenda del emprendimiento ético. Pero él se seguía viendo como un aprendiz, alguien que todos los días podía mejorar algo en sí mismo o en el mundo. Kairos no solo era una empresa, se había convertido en un movimiento, en un símbolo silencioso de que sí era posible hacer negocios sin pisotear a nadie. Un día cualquiera, recibió un mensaje inesperado. Tomás, desde la cárcel, le había escrito una carta. No pedía perdón, pero sí reflexionaba.
Decía que jamás había comprendido realmente el valor de lo que Elías construía hasta que lo perdió todo. Hablaba de arrepentimiento, de noches en vela, de errores irreparables. Elías leyó cada línea con serenidad. No había odio en su pecho. Había aprendido que el perdón no es una recompensa para el otro, sino una liberación para uno mismo. Y aunque no respondió, ese día salió a caminar más liviano, con la sensación de que finalmente un ciclo se cerraba. Años más tarde, Kairos organizó su primer foro internacional. Reunió a más de 10.000 jóvenes de distintos países para compartir proyectos, ideas y sueños. Cuando Elías subió al escenario, ya con algunas canas en la barba y el mismo paso pausado de siempre, el silencio se hizo total. Hoy veo aquí lo que soñé cuando todo me fue arrebatado, dijo. Un lugar donde se cree en las personas, donde la ética no es un lujo, sino la base. Muchos dirán que esto es una utopía. Pero yo sé que no lo es. Porque ya lo estamos haciendo. La ovación fue larga, pero él solo bajó la cabeza con humildad. No buscaba elogios. Buscaba plantar una idea, que incluso en medio de la traición más oscura, puede florecer algo luminoso, si uno no se deja convertir por el dolor. Esa noche, mientras cerraban el evento, se quedó solo en el escenario, observando las luces apagarse. No pensaba en el pasado, ni en la venganza, ni en lo que le habían quitado. Pensaba en todo lo que había ganado al no volverse como ellos. En todo lo que había creado por mantenerse fiel a lo que era. Y comprendió, por fin, que la mayor venganza no es la caída del traidor, sino el éxito silencioso de quien fue traicionado, y nunca perdió su humanidad. Pasaron los años, y el nombre de Elías Ortega dejó de ser solo un referente empresarial para convertirse en símbolo de dignidad y resiliencia. Su historia era contada en universidades, escrita en libros y usada como ejemplo en programas de formación ética. Pero él, fiel a sí mismo, siguió caminando lejos de los reflectores. Vivía en una casa sencilla, rodeado de árboles, sin lujos más allá de los que necesitaba para vivir tranquilo. Kairos se había expandido a más de 20 países, con cientos de proyectos sociales en marcha y miles de vidas transformadas. Renova, el programa que acogía a quienes habían caído, ya había rescatado a más de 100.000 personas. Y todo había nacido del momento más oscuro de su vida. Un día recibió una invitación de parte del gobierno para ocupar un cargo público en el área de desarrollo económico. Lo rechazó. No porque no creyera en el cambio, sino porque sabía que su lugar no era detrás de un escritorio institucional. Su revolución era silenciosa, directa, sin intermediarios. Una mañana, sentado en un banco del parque donde solía caminar cada domingo, se le acercó un joven con una carpeta en la mano. ¿Usted es Elías Ortega? Depende, respondió con una sonrisa. Vengo desde lejos solo para darle esto, dijo el joven, entregándole la carpeta. Es mi proyecto. No tengo contactos, ni dinero. Pero tengo ganas. Y lo empecé gracias a su historia. Elías abrió la carpeta y leyó en silencio. Era una idea sencilla, pero potente, un sistema para purificar agua de lluvia en comunidades rurales. Levantó la vista, lo miró y le dijo. ¿Sabes por qué voy a apoyarte? ¿Por qué? Porque tú aún crees. Y eso vale más que cualquier capital. Ese día volvió a su oficina con el proyecto en el brazo y una sonrisa distinta. Más profunda. Más llena. Lorena y Tomás, por su parte, purgaban sus condenas. Nadie hablaba ya de ellos. Los medios habían dejado de seguir sus pasos. El mundo olvidó sus nombres, como olvida a quienes construyen imperios con cimientos de traición. Pero Elías no olvidaba. No con rencor, sino como quien recuerda una herida que le enseñó a caminar distinto. Antes de dormir cada noche, anotaba una frase en su cuaderno personal. No eran planes, ni metas. Solo reflexiones. Y en una de esas páginas escribió. No fui salvado por mi inteligencia, ni por mi coraje. Fui salvado por mi decisión de no convertirme en aquello que me destruyó. Así cerraba el ciclo. No con revancha, sino con redención. No con castigos, sino con propósitos cumplidos.
No con gloria, sino con paz. Porque al final, Elías no construyó un imperio, construyó esperanza.